En este ejercicio vamos a realizar la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a realizar el histograma, polígono de frecuencia. En una sola gráfica vamos a dibujar el histograma y polígono de frecuencia, la ojiva menor que, ojiva mayor que, y finalmente la gráfica de pastel. Entonces el ejercicio que tenemos es lo siguiente. Las siguientes son las puntuaciones finales que obtuvieron 48 estudiantes en un examen de química orgánica. La tabla de distribución de frecuencia es esta que vemos aquí. Para poder llenarlo necesitamos el número de datos. Aquí pues sabemos que son 48 y si no podemos utilizar la función de contar para que Excel cuente estos datos. Tenemos 48. El dato más grande o el valor máximo lo determinamos con la siguiente función, la función max. Seleccionamos los datos. Excel dice que es 96. El dato más pequeño, el valor mínimo, lo vamos a encontrar con esta función min. Seleccionamos los datos y nos da un valor de 33. El rango se va a calcular con la diferencia de 96 menos 33 y eso nos da como resultado 63. El número de clases, como aquí el ejercicio no me dice cuántos voy a utilizar, tengo que usar esta fórmula, la fórmula de Storges, y es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. Entonces aquí tenemos 1 más, abrimos un paréntesis, vamos a utilizar el logaritmo base 10, el número de datos pues es este, 48, cerramos los paréntesis, damos enter y me da como resultado 6.54. Como el número de clases debe de ser un número entero, vamos a redondear esta cantidad. Ocupamos esta opción, elegimos la celda donde esté ubicado el número. El número de decimales que queremos en este caso es 0, porque queremos que aparezca un número entero. Entonces 6.5 redondeado sería 7. La amplitud del intervalo lo vamos a calcular dividiendo el rango 63 entre el número de clases 7 y eso nos da como resultado 9. Entonces vamos a colocar las 7 clases que necesitamos. El límite inferior, el primer valor va a ser el número más pequeño, 33. Y ahora vamos a sumar este 33 más la amplitud del intervalo, 9. 33 más 9 nos da 42. Y así en cada uno de ellos, 42 más 9, 51. 51 más 9, 60. Ahora para el límite superior necesitamos el antecesor de la amplitud. En este caso, como la amplitud es 9, el antecesor es 8. Y ese 8 lo vamos a ir sumando con cada límite inferior. Para el primero nos quedaría 33 más 8, eso es 41. El siguiente sería 42 más 8, nos da un resultado de 50 y así lo hacemos con cada uno de ellos. Ahora debemos de verificar que este último dato, este 95, coincida con el dato más grande que tenemos. El dato más grande o el valor máximo es 96, entonces para que coincida, aquí escribimos 96. Los datos que tenemos son enteros. Cuando eso sucede, entonces para los límites reales de clase, en el límite inferior vamos a restar 0.5 y para el límite superior vamos a sumar 0.5. Entonces para el primer límite real, este 33 le voy a restar 0.5 y eso nos da un valor de 32.5. En cada uno de ellos hacemos lo mismo. 42 menos 0.5 tenemos como resultado 41.5. Para el límite superior ahora voy a sumar este límite superior 41 más 0.5 y eso me da como resultado 41.5. 50 más 0.5, 50.5. Ahora para la marca de clase
Recordamos que es un promedio, límite inferior más el límite superior dividido entre 2. El primer resultado nos da 37, siguiendo con lo mismo, 42 más 50, eso nos da un resultado de 82, y 82 entre 2 nos da un resultado de 46. Aquí lo correcto es 42 más 50, eso nos da 92, y 92 dividido entre 2 nos da 46. Para la frecuencia absoluta simple, seleccionamos esta columna, escribimos igual, utilizamos la función frecuencia. Los datos son estos que aparecen aquí en la tabla de valores. Escribimos una coma y los grupos es el límite superior. Vamos a teclear la tecla Control Shift Enter para que Excel me haga el conteo de forma automática. Vamos a utilizar la función suma para sumar estos valores y debe de ser un total de 48. Hasta el momento estamos bien. Para la frecuencia relativa vamos a dividir cada frecuencia simple entre el número total de datos, que en este caso es 48. Aquí podemos indicarle Excel, seleccionamos esta celda, control 1, y vamos a seleccionar número para que aparezcan únicamente 3 decimales. Le damos a aceptar. Para la frecuencia acumulada va a ser una suma cruzada. El primer valor corresponde a la primera frecuencia simple. Después vamos a hacer la suma cruzada, este 3 más este 4. Después sería este 7 más 4, eso nos da un resultado de 11. 11 más 10, 21, y 21 más 16, 37. Así, de forma cruzada, está realizándose la suma. Ahora, para la frecuencia acumulada relativa va a ser exactamente lo mismo. Cada frecuencia acumulada simple entre el total de datos. Aquí en la frecuencia relativa podemos sumar estos valores. La suma siempre tiene que ser igual a 1. Entonces seleccionamos esta columna, le damos Enter y efectivamente tenemos como resultado 1. Entonces hasta el momento está bien nuestro procedimiento. Aquí también puedo indicar que Excel muestre únicamente 3 decimales. Para la frecuencia complementaria va a ser lo siguiente: el número de datos que tenemos, 48, menos la frecuencia absoluta simple, 48 menos 3, eso nos da un resultado de 45. Después hacemos una resta cruzada, 45 menos 4 nos da 41. Después 41 menos el siguiente 4, eso nos da 37. Y debemos de llegar hasta el número 0. Si no llegamos a ese número, entonces significa que hicimos mal. Este 37 pues sale de 41 menos 4. El siguiente 27 pues sale de restar 37 menos 10. Para la frecuencia relativa pues es exactamente lo mismo. Es un promedio. Va a ser la frecuencia complementaria simple entre el total de datos. Para el primer caso sería 45 entre 48. Hacemos lo mismo con los demás. 41 entre 48 nos da este valor. Igual podemos decirle a Excel que nada más nos muestre 3 decimales. Para eso lo seleccionamos. La otra opción es clic derecho, formato de celdas. Elegimos esta opción para que se abra este cuadro de diálogo. Y aquí en número indicamos las posiciones de los decimales. Elegimos 3, le damos a aceptar. Entonces con esto pues ya terminamos la tabla de distribución de frecuencia. Ahora continuamos con la primera gráfica. Primero vamos a realizar el histograma. Entonces voy a utilizar las clases, en este caso pues son 7, y voy a utilizar la frecuencia absoluta simple.
Los datos de la frecuencia absoluta simple son los que aparecen en esta columna en color amarillo. Es el número 3, el 4, 10, 16, 5 y 6. La otra opción es elegirlos de la siguiente manera. Vamos a escribir igual y seleccionamos esta celda donde está justamente el primer valor. Para la primera clase corresponde la primera frecuencia absoluta simple de 3. Una vez que ya inserté esta función, pues lo voy a arrastrar hacia abajo para que de forma automática seleccione los valores que están ubicados en esas celdas. Aquí le voy a dar el mismo color que tiene arriba, color verde, y aquí pues también le puedo indicar que esté con todos los bordes. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La opción más sencilla es elegir esta columna. Nos vamos aquí en insertar y aquí en gráficos elegimos esta segunda opción de columnas. Ya que hicimos esto, podemos modificar los elementos. Voy a darle doble clic a un rectángulo, doble clic izquierdo para que se abra este formato de serie, y aquí donde dice ancho del rango, donde dice 219%, le ponemos 0, le damos enter para que los rectángulos estén pegados. Ahora le doy un clic aquí donde está este más para activar títulos del eje, la leyenda y por último etiquetas de datos. Ya con esto le podemos hacer lo siguiente. El título, pues bueno, el texto nos dice lo siguiente: son las puntuaciones finales que obtuvieron 48 estudiantes. Entonces le vamos a poner como título puntuaciones finales de 48 estudiantes de química orgánica. En el eje vertical aparece la frecuencia absoluta simple. Y en el eje de las X aparece el número de clase. Y aquí en series, para modificarle el nombre, pues ahora me voy aquí en clic derecho y me voy en esta parte donde dice seleccionar datos. Se abre este cuadro de diálogo y aquí donde aparece series le doy en modificar y le voy a colocar el nombre que corresponde, que en este caso es el histograma. Le damos en aceptar y aquí en esta etiqueta de datos del eje horizontal yo lo puedo modificar para que el rango de valores sea lo que yo coloque en esta columna que corresponde a clase. Le doy a aceptar, aceptar y aceptar y vemos como ya aparece histograma. Ahora podemos modificar el color. Seleccionamos aquí, clic derecho, y aquí en relleno podemos seleccionar cualquiera que aparece de aquí, o bien en la parte de arriba donde dice herramientas de gráficos aparecen estos diseños, y estos diseños yo los puedo ocupar. Aquí le vamos a poner un color vamos a dejar este color que aparece aquí y ya tenemos nuestro histograma. Ahora vamos a dibujar en esta misma gráfica el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia básicamente es el punto medio de cada rectángulo. Entonces para eso le voy a dar clic derecho. Ahora le damos en seleccionar datos. En este cuadro de diálogo le voy a dar en agregar. El nombre de la serie pues ahora es el polígono de frecuencia. Los valores de la serie justamente son estos de aquí, la frecuencia absoluta simple. Le damos enter, le damos aquí en aceptar, aquí otra vez aceptar y vemos cómo se ha dibujado estos dos.
Los color cremita es el histograma y el color naranja es el polígono de frecuencia. Para que lo combine como yo quiero, le vamos a dar clic derecho y nos vamos en esta opción donde dice cambiar tipo de gráfico. Le damos un clic y se abre este cuadro de diálogo. Y aquí nos dice cambiar tipo de gráfico. Todos los gráficos que tenemos es columnas, líneas, circular, barras, etcétera. Nos vamos aquí en este último donde dice combinado. Al darle clic tenemos estas opciones. La primera opción podemos ver que va a quedar de esta forma, que es lo que estamos buscando. La segunda forma, en la parte derecha se agrega otra columna donde está la frecuencia simple. La tercera opción es como área. Vamos a elegir la primera, le damos a aceptar y ya está. Ahora el único inconveniente que vemos es que aparece dos veces el número 3, el 4 y el 10. Entonces seleccionamos el polígono, le damos clic derecho y donde dice formato de etiqueta de datos le damos un clic y se abre en la parte derecha esta opción. Y ahora le damos en valor porque está activado el valor. Si lo desactivamos, vemos cómo desaparecen los números. Se cierra este cuadro, lo cerramos y ahora sí ya está en forma correcta nuestro ejercicio. Tenemos el histograma y tenemos el polígono de frecuencia. Bien, una vez que ya hemos terminado, aquí en la clase puedo ocupar letras. Si yo lo borro, vemos como aquí desaparecen porque ya lo vinculé. Aquí le podemos poner A, B, C, D, E, F y G. Y vemos como aquí en el eje X pues aparece justamente estos valores. Ahora lo que puedo realizar es lo siguiente, regresar al anterior, al 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí por ejemplo podemos modificar, si quisiéramos colocar la marca de clase, entonces pues bueno, ya nada más modificaríamos los valores. La marca de clase es esta que aparece aquí. Entonces aquí puedo hacer que esto sea igual a lo que está aquí. Le damos a arrastrar y ya se ha modificado la marca de clase. Y en esta gráfica podemos ver que aparece el 37, 46 y 55, que justamente es la marca de clase. Entonces tenemos esas opciones para modificar los valores que aparecen aquí. Una vez que ya tenemos esto, ahora vamos con la siguiente gráfica, que en este caso es la ojiva. La ojiva vamos a estar utilizando la frecuencia acumulada simple. Tenemos dos tipos de ojivas. La ojiva menor que justamente es la frecuencia acumulada simple, y la ojiva mayor que es la frecuencia complementaria simple. Esto lo podemos ver aquí. Esta es la teoría que estamos trabajando: ojiva menor que y mayor que. Para la ojiva menor que utilizamos la frecuencia acumulada y para la ojiva mayor que se usa la frecuencia complementaria. En el eje X por lo general se coloca el número de clases. La otra opción, como dice aquí el ejercicio, se ocupa la marca de clase. Entonces tenemos esas dos opciones. Entonces pues bueno, ahora vamos a insertar la ojiva menor que y la ojiva mayor que. Entonces pues bueno, vamos a ocupar el número de clases y para la primera estaremos ocupando la frecuencia acumulada simple. Entonces aquí modificamos y sería acumulada simple, y el primer valor que tenemos
para la frecuencia acumulada simple es el 3, después sigue el 7, 11, etcétera, hasta llegar al 48. Y aquí lo podemos colocar. Ahí está. Ahora necesitamos la frecuencia complementaria simple. Entonces elegimos esta celda que tenga el mismo ancho, pero ahora es la frecuencia complementaria. Y pues bueno, en este caso pues es la frecuencia complementaria simple. Los valores que son el primero, podemos observar que es el 45, después sigue el 41, después el 37 y así sucesivamente hasta llegar a 0. Aquí le podemos poner control 1 para que aparezca el contorno y la parte interna. Para la ojiva menor que, vamos a utilizar entonces la frecuencia acumulada simple, y para la ojiva mayor que ocupamos la frecuencia complementaria simple. Entonces aquí le doy en la parte de afuera de esta tabla, me voy a insertar, ocupamos esta primera opción de línea en 2D y tenemos estos 4 formatos, 5, 6 formatos en total. Vamos a elegir este cuarto. Una vez que aparezca esto, le doy clic derecho, seleccionar datos, le damos en agregar y el primero sería una ojiva menor que. Entonces en este caso se va a ocupar la frecuencia acumulada simple, la seleccionamos, le damos enter y ya aparece en la parte del fondo del Excel, le damos a aceptar. Ahora voy a seleccionar otra vez agregar, pero en este caso sería la ojiva mayor que. Los valores de la serie pues son justamente estos de aquí, la frecuencia complementaria simple. Le damos enter y le damos aceptar. Aquí en las etiquetas del eje horizontal le doy en editar para elegir los rangos de los rótulos, que en este caso son donde aparecen las clases del número 1 al número 7. Le damos enter, aceptar y otra vez aceptar. Una vez que tenemos esto, pues ahora podemos cambiarle o editar esta gráfica. Le damos aquí en más, elegimos títulos de los ejes, título del gráfico, etiqueta de datos y por último leyenda, para que justamente nos aparezca en un color la ojiva menor que en este caso es azul, y en color naranja la ojiva mayor que. Aquí vamos a tener cuidado con manejar el mismo tipo de letra. Vamos a aceptar. Una vez que ya tenemos esto, pues bueno, ya podemos editarlo. El título pues va a ser este mismo que tenemos en la parte de arriba. Es la puntuación final, o más bien puntuaciones finales de 48 estudiantes de química orgánica. En el título del eje tenemos dos opciones: poner la frecuencia acumulada simple o bien poner la frecuencia complementaria simple. No importa cuál sea, podemos colocar aquí frecuencia acumulada simple. En el título del eje, pues aquí vamos a colocar el número de clases, que en este caso pues son 7. Como el libro nos decía que podemos ocupar las marcas de clase, aquí nos dice que en el eje horizontal se utiliza la marca de clase, entonces podemos hacer este cambio.
aquí sería la marca de clase. Y recuerden, vamos a eliminar estos valores. La marca de clase justamente son estos de aquí. Entonces, pues bueno, vamos a seleccionarlos. Le damos igual para que vincule esa celda. Arrastramos y estos valores que aparecen aquí son los mismos que aparecen aquí en la marca de clase. Y pues bueno, aquí en el eje X aparece la marca de clase. Entonces aquí vamos a modificar el título para que sea marca de clase, y con esto terminamos de trazar las dos ojivas que existen. Ojiva menor que está en color azul porque precisamente se va a trazar del dato más pequeño al más grande. Y finalmente podemos ver el gráfico o la gráfica de pastel. En esta gráfica de pastel siempre se va a utilizar en forma de porcentaje. Para eso pues vamos a utilizar la frecuencia relativa, la frecuencia simple relativa. Aquí le vamos a cambiar de color, que el borde sea sin color. Entonces de la frecuencia absoluta relativa para la gráfica de pastel vamos a ocupar esta columna. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esta columna, colocamos el puntero del mouse al lado de la letra S, clic derecho, insertar, para que justamente se inserte esta columna. Ahora lo que voy a hacer es expresar en porcentaje esta frecuencia relativa. Para representarlo en porcentaje pues únicamente lo vamos a multiplicar por 100 este valor. Para el primero tenemos 6.25% o 6.250%. La otra opción sería lo siguiente. Podemos seleccionar estos valores para que justamente Excel me muestre los porcentajes pero con decimales. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Una opción, como ya quedamos, es multiplicar por 100 estos datos y ya tenemos los porcentajes. La otra opción, voy a colocar aquí otra columna, voy a copiar estos mismos datos, este punto 0.63, después tengo punto 0.83, están iguales. Esta columna que está en color azul es exactamente igual a esta columna que está en azul, son los mismos datos. La forma más sencilla es seleccionamos los datos y aquí donde dice número nos podemos ir aquí para que se abra este cuadro de diálogo y elegir la opción porcentaje. La otra opción pues es directamente aquí, seleccionamos esta opción y nos vamos aquí justamente en porcentaje y vean cómo ya aparece en porcentajes estos valores, que estas columnas que están en color turquesa pues son las mismas, solo que en la última tenemos dos decimales y en la de en medio, la de color amarillo, aparecen 3 decimales. Entonces cualquiera de ellos vamos a ocupar para el diagrama de pastel. Entonces es la frecuencia absoluta relativa y siempre va a estar expresado entonces en porcentaje, que es este de aquí. Y entonces aquí el primer valor es justamente 6.25%. También podemos elegir esta en color color amarillo, no importa, cualquiera de las dos. Aquí serían las clases. Recordemos que tenemos 7 clases y entonces aquí tenemos el porcentaje. Si realizamos la suma nos tiene que dar 100%.
Al realizar la suma pues vemos que sí nos da 100, y aquí pues también podemos verificar esto, que la suma sea de 100. Aquí esto nos da 1, pero porque no está configurado en porcentaje. Lo configuramos y ya aparece 100%. Entonces la forma más sencilla pues es seleccionar esta columna, nos vamos a insertar y elegimos justamente esta, la de gráfica en 2D. Puede ser también en tercera dimensión, eso también le da otra presentación. Si elegimos la primera, pues bueno, ahí está nuestra gráfica de pastel. Igual le puedo dar el título del gráfico y las etiquetas. Y ya con esto queda la gráfica o el diagrama de pastel. Como podemos ver, en forma automática pues Excel va a estar enumerando cada una de las regiones. En este caso pues tenemos 7 regiones, por lo tanto tendríamos 7 colores diferentes, que aquí los podemos ver. La primera, que está en color azul, tiene un porcentaje de 6.25, y aquí le puedo dar clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Ahora puedo elegir en 2D. Si elegimos por ejemplo esa tercera opción, pues aparece así como que separa las dos gráficas. Podemos elegir en tercera dimensión para que aparezca más o menos así, que no hay mucha diferencia. El título pues va a ser exactamente lo mismo. Ahora aquí vamos a colocar las puntuaciones finales de 48 estudiantes de química o de un examen de química orgánica. Y bueno, es así como podemos trazar estas gráficas con la tabla de distribución de frecuencia. Puede ser en una sola gráfica el histograma. Aquí aprovechamos las gráficas para trazar tanto el polígono de frecuencia como el histograma. Y aquí la ojiva menor, que puede ir separado, aquí pues aprovechamos para que aparezca en una sola gráfica. Y por último la gráfica o el diagrama de pastel. Y pues bueno, con esto ha sido todo. Nos veríamos en el siguiente video.